Hola, soy Ana Laura Tanaka Orozco y te invito a vivir con magia la homeopatía. Hoy te tengo el boletín número 22 y 23, Medicamentos clásicos de la materia médica, Nux Vomica, escritos por el doctor Gilberto Quintero Ramírez para los laboratorios Hassler. Nux Vomica es un individuo reconocido en el mundo de la materia médica por sus excesos y las consecuencias de los mismos. Es uno de los más adictos a toda clase de estímulos, el más famoso de los alcohólicos y un juerguista consuetudinario que va por la vida sin ponerle medida a nada. Todo aquello que le brinda placer es buscado con denuedo y rebosamiento por este individuo. Se excede lo mismo en su trabajo como en el consumo de bebidas y alimentos. Vive cada día como si fuera el último. Duerme muy poco y se pierde en excesos sexuales que lo conducen a una existencia de disipación y desgaste. Todo en él tiene el matiz de los excesos. Su voz es muy fuerte y sonora. Habla y se expresa con gran vehemencia y de manera contundente. Gusta de las cosas más intensas y en grandes dosis: sabores, licores, romances, aventuras y placeres de toda clase. Es arrebatado e impulsivo, nada lo contiene y a nada teme. La hipersensibilidad generalizada es otra de sus características. Así encontramos que no soporta los ruidos, la luz, el frío ni la compañía, que se siente triste pero no puede llorar, como Natrum muriaticum, que los olores le causan náuseas y mareos, y que se encuentra mucho peor de mañana, hora del día en que está muy irritable, malhumorado e intolerante, al grado de la ira incontrolada y de la violencia en sus actos. Esta gran sensibilidad es el resultado directo de todos sus excesos. Cabe mencionar, no obstante, que esta fase descrita es patológica y nos muestra a un individuo deteriorado, embotado, con una reactividad incontrolada, lleno de temores a las desgracias, al infortunio, a la pobreza o a que suceda algo, y a ansiedad o angustia. Un sujeto aislado, indiferente o pesimista, celoso al grado de la violencia criminal y que en su depresión puede llegar a la hipocondría o a la locura. Sin embargo, no siempre es así. Hay un tiempo en el que la personalidad Nux no solo está equilibrada, sino que es uno de los individuos más sanos de toda la farmacodinamia. Nux en equilibrio posee una de las cualidades más positivas: confianza en sí mismo, una gran seguridad en su propia persona que se manifiesta en un ánimo positivo y festivo, en un optimismo y una alegría a prueba de todo. Esta seguridad suele ser, como todo en él, excesiva y manifiesta, desbordante e intensa. Mientras más aparente adversidad tiene que encarar Nux, con más certeza interior responde. Por todo esto es el líder por excelencia, un individuo buscado e incluso aclamado por quienes están a su alrededor. Inspira confianza y contagia a los demás de su seguridad. Todos lo siguen porque siempre parece saber lo que hay que hacer, cuál es el camino a seguir y cómo resolver los problemas. La mayoría de las veces no tiene ni la más remota idea, pero no le importa, porque es más emocional e intuitivo que intelectual y racional. Los sujetos Nux saben con completa certeza que una vez llegado cada momento sabrán qué hacer y todo saldrá bien. Son sagaces y muy perceptivos, con gran capacidad para improvisar. Nunca se preocupan ni manifiestan temor o incertidumbre. Ven la vida como si se tratara de una fiesta interminable y llena de sorpresas. Esta seguridad no solo lo convierte en líder nato, sino también en el hombre más atractivo para las mujeres, a pesar de que muchas veces no tiene ni un cuerpo gracioso o bien proporcionado. Su vida tan intensa lo hace desgarbado
o un tanto obeso, ni posee riquezas o posición social. Los Nooks no cuidan su imagen lo más mínimo. Visten de la manera más espontánea y se expresan sin pudor ni cuidado, con una franqueza transparente y refrescante que, aunque a veces raya en lo vulgar, nunca suena mal en ellos. Hacen dinero con gran facilidad y tienen un imán para el éxito en todas las esferas y ámbitos, pero también se caracterizan por ser extremadamente derrochadores y consumistas. Los más sanos suelen ser muy ordenados con sus recursos, pero sin caer jamás en la avaricia. Nooks vive en el presente, disfrutando a tope de la vida y con la seguridad de que no solo podrá realizar siempre lo que ahora hace, sino que, en un futuro, realizará mejor sus tareas y tendrá un mejor desempeño. Nunca duda en manifestárselo a los demás, y aunque a veces puede caer en la exageración o en la fanfarronería, suele oírse honesto y natural las más de las veces. A diferencia de los más enfermos, este Nooks más equilibrado suele ser un hombre de principios, con un gran sentido del honor que lo lleva a asumir siempre las consecuencias de sus actos y decisiones. Puede ser exagerado, pero no miente. Nunca evade sus responsabilidades ni deja en duda el valor de su palabra. No traicionará a quienes ama. Luchará por los débiles. La injusticia, como le sucede a Causticum, lo lleva a actuar con decisión y generosidad, cuestionando y peleando si es necesario. La intensidad de sus afectos, que en estados más patológicos le lleva a la promiscuidad, aquí se manifiesta como una capacidad de entrega y amor incomparables. Nooks ama con pasión y ardor, como si la relación acabara de iniciar o la conquista cotidiana fuera su vocación, llegando a volverse literalmente adicto a su mujer amada, colmándola diariamente de atenciones y cariño. Los dos motores en la vida de Nooks son la competencia y el hedonismo. Nooks vive compitiendo y disfruta cada conflicto o enfrentamiento como si de un juego se tratara. Le fascina competir, pero mucho más le agrada ganar. Nunca se rinde ni pierde el buen ánimo. Las derrotas espolean este impulso de competencia, mostrándose no solo ecuánime, sino incluso gustoso y exultante ante el fracaso o las pérdidas, lo cual acentúa todavía más su carisma como líder. La búsqueda y la obtención del placer es su otro impulso vital. Nooks ve la vida como un banquete delicioso, como una fiesta, como un juego. Gusta de todo lo que es grato, sensual, sabroso y disfrutable, buscándolo sin medida alguna, lo cual constituye en potencia uno de sus mayores puntos débiles. La gente Nooks más sana tiene estos dos motores en equilibrio y potenciados en cierta manera. Lo que más disfruta es competir, trabajar y vivir de acuerdo a sus convicciones. Sin embargo, y sobre todo, si reprimen su intensa naturaleza, es muy fácil que Nooks escuche la primitiva voz de sus instintos y caiga en las tentaciones que se le presentan. Es entonces cuando su otra magnífica cualidad, la carencia de culpa, que le permite fluir en la vida con firmes pasos, se le revierte y lo hunde en una vorágine sin retorno de pasiones y desenfreno que lo habrán de llevar a perder su candor y pureza, convirtiéndose entonces en un ser primitivo y transgresor, instintivo y egoísta que confunde amor con posesión y liderazgo con tiranía. En estados más patológicos, Nux vomica se caracteriza por tener que pagar el precio de los excesos y el desenfreno de sus primeros años. Se torna entonces un individuo sensible, impresionable, explosivo e inestable, presto a los ataques de cólera más violenta, un sujeto egoísta e incapaz de contactar empáticamente con los demás, que solo concibe relaciones de posesión y dominio.
En esta fase, una de las primeras manifestaciones de su desequilibrio es la exacerbación de sus instintos, a los cuales ya no puede controlar y que se convierten en el hilo conductor de su vida. Así, Nux se presenta entonces como el individuo más básico, primitivo y reactivo de la materia médica, un hombre de las cavernas, movido en su existencia por sus pulsiones más primarias e incapaz de reflexión o refinamiento alguno. Así es posible entender mejor la naturaleza de esta personalidad, analizando cómo sus instintos sustentan sus más conocidas características. Entre los más importantes encontramos los siguientes. Conservación. En el fondo, a pesar de su gran osadía y temeridad, Nux Vomica cuida de su vida por encima de todo. A diferencia de Aurum y Staphysagra, que buscan el peligro porque realmente desean morir. Nux lo hace para probarse, pero ama tanto la vida que puede, en casos extremos, verse hasta cobarde. Muchos Nux deteriorados refieren reiterativamente su deseo de acabar con su vida, pero son los más falsos de los suicidas. Lo dicen para llamar la atención o generar preocupación en sus seres queridos. Nunca será capaz de atentar realmente contra su vida. Esto no lo exenta de un accidente fatal durante sus despliegues histriónicos. La conservación de la especie, que puede catalogarse como otro instinto, se relaciona mucho con el instinto de reproducción y con sus impulsos sexuales. Supervivencia. Complementa el anterior, pero también explica por qué busca todo aquello que lo sustente y fortifique, lo cual contribuye a hacerlo tremendamente competitivo. A pesar de ser un gran aventurero, busca seguridad y bienes tangibles, tanto para él mismo como para aquellos a quienes ama. Nux tiene una gran facilidad para el comercio y para hacer dinero. Por otra parte, están convencidos que su vida será muy larga, productiva y llena de satisfacciones, lo cual en muchos casos así resulta, a menos que se desequilibre pronto en la vida. Reproducción y sexualidad. Los impulsos sexuales de Nux Vomica son de los más intensos de la materia médica. Es un sujeto apasionado por el sexo opuesto de forma extraordinaria. Es hipersexual, conquistador, hábil e ingenioso con las mujeres y generalmente muy atractivo por su gran seguridad, a diferencia del Lycopodium, que evade las responsabilidades hacia sus parejas sucesivas y evita a toda costa engendrar. Nux busca tener hijos para perpetuar su esencia. Muchos llegan a procrear decenas de hijos con toda clase de mujeres. Territorialidad. A Nux le gusta mucho poseer grandes extensiones de tierra para demostrar su poder y tener un espacio donde manifestarse. Muchos de los grandes conquistadores del pasado, Alejandro Magno, Atila, etc., fueron con toda probabilidad individuos Nux. Con la vida moderna y ante la explosión demográfica, el instinto de territorialidad es proyectado en el afán de posesión de bienes materiales. Así, Nux es una de las personalidades más consumistas y ambiciosas. Desea todo aquello que sea valioso o notable, cualquier novedad o moda que subraye su estatus. Es el más posesivo en todos los sentidos, y todas sus relaciones tienen un matiz de posesión, pues en mayor o menor grado se siente dueño de su esposa, de sus hijos y amigos. Una manifestación de la territorialidad de estos pacientes se observa en la tendencia que tienen a hacerse notar, a imponerse a los demás. Son actos de territorialidad tanto el hacer grandes fiestas y convocar a amigos y vecinos, invitar a beber a todos los presentes, incluyendo a completos desconocidos, como también el obligar a que todos en su calle escuchen la música que está oyendo. Con estos comportamientos marca su territorio. Muchos de sus gestos de gran nobleza y altruismo
como sus celos y su afán controlador, están sustentados en este impulso. Agresión. Su instinto de agresión, por el que es tan famoso en el mundo de la materia médica, no es más que una manifestación de su competitividad y reactividad, que pueden verse como otros instintos. Nux vomica e ignatia, botánicamente emparentados por poseer estricnina y brucina, son las personalidades más reactivas. Ante cualquier estímulo responden instantáneamente. En el caso de Nux, esta reactividad se manifiesta de una manera mucho más ríspida y primitiva que en Ignatia, que es más sutil y refinada. Así, Nux se enciende rápidamente, es muy colérico y explosivo, impulsivo y peleador. Le cuesta mucho no actuar y detenerse a reflexionar. Su ánimo competitivo muchas veces desemboca en agresividad. Impronta. En muchos seres vivos, las primeras impresiones marcan la pauta de muchas conductas, formándose un lazo indisoluble. Así, los patos recién nacidos seguirán lo primero que vean moverse, dando instintivamente que se trata por su madre. A esto se le llama impronta, y en el caso de Nux vomica suele operar de diferentes maneras. Una vez que conocen algo grato o placentero, es muy difícil que lo cambien o cedan. Así, Nux puede comer de su platillo favorito todos los días sin hastiarse. A nivel afectivo, puede ser muy obsesivo y adictivo. Si una mujer le atrae, la buscará e intentará conquistarla sin rendirse, con una paciencia inusitada que puede llevar a que la seducción dure años enteros. Asimismo, la mayoría de estos sujetos vuelven al primer amor, a su lugar de origen y raíces, a buscar a sus amigos de infancia y recuperar aquello que les causó una primera buena impresión en sus vidas. Placer. Nux vomica es uno de los más hedonistas de la materia médica. Todo aquello que le cause placer suele anclarlo. Por eso, este paciente tiende a las adicciones de manera tan fuerte e incontrolable. Esta situación se complica por el hecho que disfruta de todo de manera ilimitada. Aunque prefiere las cosas más simples y los placeres más sencillos, no obstante, es capaz de buscar y encontrar placer de manera intensa, apasionada y reiterativa. En sus estados más sanos, es un perpetuo luchador, un guerrero conquistador en todos los sentidos. Su vida se impulsa por retos y nuevas metas, optando por el juego limpio, pues nada le agrada más que medirse en un plano de igualdad. Nux vomica es tan reactivo que no puede sentir rencor, reacciona inmediatamente, zanjando en el momento sus diferencias. Sin embargo, desequilibrado, se propasa y no mide las consecuencias de sus actos. Se torna ofensivo, invasivo y peleador, con una sagacidad intuitiva para herir y humillar de manera precisa y dolorosa a los demás, erigiéndose como uno de los peores tiranos de la farmacodinamia.